Hoy vamos a avanzar con el tema reglamentación de derechos individuales, que es un aspecto fundamental del estudio de los derechos constitucionales, llamado poder de policía. La bibliografía para esta parte de la asignatura, ustedes tienen allí un trabajo que data de 1998 que hicimos con la doctora Casas y el doctor Burgos en la Cátedra de Derecho Constitucional B en ese momento, reglamentación de los derechos individuales, el llamado poder de policía, que está en PDF en el aula virtual, y del libro de Sagüez, del manual, el capítulo 35, páginas 915 a 925. Hay algo que tenemos en el derecho argentino que es una terminología persistente en leyes, doctrinas, jurisprudencia, pero que se critica en la actualidad, que es precisamente una traducción acrítica de la frase en inglés police power para dar la denominación a esta parte tan importante del derecho constitucional que es el poder de policía. De hecho, ustedes podrán ver acá, esta es una base de legislación y de jurisprudencia, una de las más importantes de Argentina, que es Thomson Reuters, más conocida como la ley, donde ustedes ven que por la búsqueda temática por tema se sigue utilizando la denominación poder de policía. Pero en tren de evitar confusiones tenemos que decir que policía, por una parte, es una función administrativa, por lo tanto a cargo del poder administrador o poder ejecutivo, destinada a proteger la seguridad, moralidad y salubridad pública, en tanto que el hablar de poder de policía nos sitúa en una función que no es administrativa, sino que es una potestad atribuida por la Constitución al órgano legislativo con el fin, digamos, de promover el bienestar general a través de la regulación del ejercicio de los derechos. Esa es una definición buena también de lo que es el poder de policía, el llamado poder de policía. Por eso nosotros titulamos ese trabajo Reglamentación de Derechos Individuales, el llamado poder de policía. La definición clásica de uno de los clásicos del derecho constitucional argentino, Linares Quintana, dice que poder de policía es la potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, la salud y el bienestar general de los habitantes, impone, por medio de la ley y de conformidad con los principios constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que no puede alterar ni destruir, y si bien incumbe la apreciación y la valoración de los fines y la elección de los medios, corresponde en definitiva al Poder Judicial decidir si las limitaciones se encuadran o no en el marco de la Constitución, salvaguardando los derechos individuales. Ustedes acá tienen en esta definición bastante extensa, que es a los efectos de poder tener un marco conceptual completo, no es para que la estudien de memoria, obviamente, sino que la van a poder internalizar a través de los distintos casos que vayamos analizando. Lo primero que es una potestad de estatal con el fin amplio, es decir, no solo el orden público y la seguridad y salubridad, sino el bienestar general, a través de la ley y de conformidad con los principios constitucionales, se establecen limitaciones razonables a los derechos individuales, a los que no se puede alterar ni destruir. Alterar es una palabra que yo voy a pedir que la comiencen a tomar muy en cuenta en este momento, porque precisamente vamos a ver que es un verbo que tiene mucho que ver con este tema. Y si bien le incumbe al Estado apreciar
los fines y la elección de los medios, es decir, a los poderes que no son el poder judicial, al poder legislativo principalmente y eventualmente al poder ejecutivo, el poder judicial es quien tiene que decidir en última instancia si esas limitaciones se encuadran o no en el marco de la Constitución, es decir, si alteran o no los derechos individuales. Un punto que es necesario también aclarar, Sagüez página 924, no me voy a detener demasiado en esto, sí decir que en principio el poder de policía, el así llamado poder de policía, es una competencia propia de las provincias, porque es una competencia no delegada a la nación. Y, sin embargo, el poder federal va a poder reglamentar determinados derechos también, siendo el criterio distintivo si se ejerce para satisfacer un interés que trasciende el ámbito provincial. Es decir, si se trata de reglamentar una actividad intrajurisdiccional dentro de una propia jurisdicción, dentro de una provincia, quedará reservado a la provincia determinada. Pero si es una actividad que traspasa las fronteras provinciales, ahí la reglamentación se va a hacer por el Congreso de la Nación y no va a estar alterando ni violentando ninguna potestad reservada de las provincias. Un caso que se me viene a la mente en este momento es el de la famosa Ley de Medios, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo que hace es reglamentar el espectro radioeléctrico, que por definición no está confinado por límites geográficos. Entonces las ondas pasan por todo el país, por todo el mundo, pero en lo que nos interesa atraviesan todo el territorio argentino. Entonces esa regulación la hace el Estado federal. ¿Por qué? Porque el interés trasciende el ámbito provincial. El ejercicio del poder de policía, de la reglamentación de los derechos individuales, en esto vamos a seguir punto a Sagüez, página 916 y 917 del manual, reconoce presupuestos, topes y pautas. Los presupuestos de la reglamentación son dos normas de la Constitución Nacional, el artículo 14 y el 28, que son los que habilitan y limitan a la vez esta potestad reglamentaria. Las directrices son dos. Por un lado, la Constitución no consagra derechos absolutos, ni tienen tal carácter. La Corte tiene una jurisprudencia muy antigua que dice que admitir un derecho absoluto significaría una concepción antisocial. De modo tal que todo derecho se tiene que compatibilizar con los demás derechos enunciados en la Constitución, los derechos de la comunidad y los deberes también que impone la Constitución. Esa es la primera pauta. La Constitución no consagra derechos absolutos. La otra pauta, que viene a ser una consecuencia necesaria de la primera, es que todos los derechos son reglamentables. Es decir, todos los derechos están sometidos a la regulación que la ley disponga, conforme a la cual esos derechos deben operar o se deben ejercer o se deben gozar. Cuando digo todos los derechos son reglamentables, me refiero a todos los derechos que están enumerados en la Constitución, independientemente de su categoría o género, sean derechos de la primera, de la segunda o de la tercera generación. Derechos de la primera parte o del nuevo capítulo introducido en la reforma de 1994. La base constitucional, pues, en Argentina, para el llamado poder de policía, está en el artículo 14, donde dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá hago una nota al pie y recalco la palabra habitantes. No es necesario ser una persona, por ejemplo, con permanencia en Argentina, mucho menos ser extranjero. Los extranjeros tienen numerosos derechos, no tendrán derechos políticos. Pero habitante significa alguien que tiene su pie o su persona física dentro del territorio argentino. Un habitante para la Constitución, por ejemplo, es un pasajero en tránsito que está en el aeropuerto de Ezeiza esperando tomar
una conexión de su vuelo, acaba de llegar a de Madrid y se va a Chile, y tiene algún problema jurídico. Bueno, esa persona que está en territorio argentino le caben y goza de todos los derechos civiles, en este caso será si es extranjero, que tiene la Constitución. Ese apartado únicamente para tener en cuenta. Salgo de la digresión y lo leo de nuevo el artículo. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esa es la base textual constitucional del llamado poder de policía. Poder de policía que tiene una extensión clásica, tradicional, la versión europea, que se limitaba a la seguridad, moralidad y salubridad, el criterio restringido o narrow, pero el poder de policía en sentido amplio, que es el que hoy se aplica, el que tiene vigencia, digamos, el broad and plenary, es el criterio norteamericano, donde también se incluyen defensa y promoción de intereses económicos de la colectividad. Es decir, el Estado también puede ejercer su derecho de poder de policía más allá de lo meramente seguridad, salubridad y moralidad. Juan Bautista Alberdi advertía sobre los peligros de la reglamentación cuando él decía que la Constitución deberá tener disposiciones en mérito de las cuales no se dará ley que, con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas facultades, las anulen y falseen con disposiciones reglamentarias. Este pensamiento de Alberdi se tradujo en un artículo que él puso en su proyecto de Constitución, que era ese artículo diseñado, proyectado artículo 36, que decía: las leyes orgánicas que regulen el ejercicio de estas garantías de orden y progreso no podrán disminuirlas ni desvirtuarlas por excepciones. Bueno, la historia política y constitucional argentina, por circunstancias que no vienen al caso, impidieron que esta norma proyectada por Alberdi se incorporara en definitiva al texto de la Constitución. Pero el espíritu de esta norma sí dio pie a que se establezca el artículo 28 de la Constitución, que dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Los profes de Constitucional, nuestros viejos profesores, y nosotros los seguimos transmitiendo, decimos que el 28 es el límite del límite. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O cómo ustedes lo van a entender? Es el límite del límite porque el segundo límite en esta frase viene a ser el artículo 14. Es decir, una reglamentación de los derechos viene a ser ciertamente una limitación a ese derecho. Ahora, el punto constitucional, el problema constitucional, lo que a nosotros necesitamos que ustedes entiendan, interpreten, cuestionen, es hasta dónde se puede limitar vía reglamentación un derecho. Es decir, hasta dónde la Constitución va a permitir que un derecho pueda ser reglamentado sin caer en su alteración. Hay normas distintas en la Constitución que aluden a la potestad de reglamentar derechos. El Congreso de la Nación, como yo dije, tiene varias potestades reglamentarias de algunas competencias que las provincias en el artículo 75 han diferido al Poder Nacional. Por ejemplo, la reglamentación de los ríos interiores. Y hay un inciso final, que es el último inciso del 75, que es una especie de número de cierre, una cláusula de cierre, que autoriza al Congreso a dictar todas las leyes y reglamentos convenientes para poner en ejercicio los poderes que la Constitución le otorga. En ese ejercicio también el Congreso de la Nación tiene que operar de un modo razonable, es decir, teniendo el límite del 28 en su brújula de gobierno. El presidente de la Nación, por su parte,
como ya habrán visto con la doctora Paliza, tiene también la potestad de expedir en el 99 inciso 2 los decretos reglamentarios o de ejecución necesarios para la aplicación o ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Nuevamente, la prohibición de la alteración del espíritu, una manifestación de la Constitución un poco metafísica, pero yo entiendo que podemos, con un poco de buena voluntad, entender que se refiere al fin o al objetivo que tiene la ley al reglamentar. La Constitución de Tucumán también prevé este peligro que Alberdi de algún modo entendía que podía pasar en la actividad reglamentaria del Estado, y en el artículo 24 dice: toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. Fíjense que acá la terminología que utiliza nuestra Constitución provincial es un poco más fuerte: desvirtuar o privar de derechos. Eso no puede hacer ninguna ley, decreto u orden so pretexto de reglamentación, es decir, con la excusa o con el fin de reglamentar. Y también en el legislativo, la Constitución de Tucumán establece que corresponde a la legislatura dictar leyes, resoluciones y declaraciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes, sin alterar su espíritu. Nuevamente, la fórmula de la no alteración del espíritu de leyes, resoluciones y declaraciones. Y el Poder Ejecutivo de la provincia también reconoce una limitación similar, en tanto dice que el gobernador tiene la atribución de expedir instrucciones y reglamentos necesarios para ejecución de las leyes, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Entonces, el mandato constitucional en este punto sería no alterar el espíritu de los principios, garantías y derechos constitucionales a través, o como dice, so pretexto de la reglamentación. Hay también un tope convencional a la posibilidad de reglamentar, que está previsto en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que establece que tienen que ser en función del interés general y por el propósito para el cual han sido establecidas. Y por otro lado, lo que es interesante de acá es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el concepto de ley en sentido formal es la que cabe o es la que corresponde cuando el artículo 30 habla de ley. Es decir, no es cualquier ley, no es cualquier orden del poder público, es la ley en sentido formal, una norma jurídica adoptada por el órgano legislativo del país o del Estado parte de esa convención, promulgada por el Poder Ejecutivo. Eso lo dijo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 6 de 1986. Entonces, vista la primera parte conceptual, las normas incorporadas, vamos a ver cuáles son las dos pautas que se manejan dentro de esta temática de la reglamentación de los derechos individuales. El test de legalidad por un lado y el test de razonabilidad por otro lado. Test de razonabilidad que en la jurisprudencia de Norteamérica se conoce como el debido proceso sustantivo. Ustedes también alguna vez, tal vez en algún texto, lo van a encontrar con esa denominación. El test de legalidad es algo eminentemente formal, es a lo que hacía referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 8 del 86. Es
que la reglamentación del derecho se debe instrumentar por una ley formal o por una norma jurídica basada en una ley formal, por ejemplo, un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que reglamenta una ley del Congreso, o decreto del gobernador de la provincia que reglamenta una ley de la legislatura. La base normativa de este principio está dado en los artículos que ya vimos, 14 y 28, el 19 de la Constitución Nacional también, por aquello del principio de reserva, el artículo 17, el 18 de la Constitución, el 75, inciso 1 y 2, y nuevamente incluyo acá el artículo 30 de la Convención Americana. Es decir, esto es importante porque la reglamentación, vuelvo a reiterar, es no solo una imposición constitucional, sino también podemos decir ya convencional, tiene que ser por ley formal. Y después está el principio de razonabilidad, que es el artículo 28 en sí, que es un principio ya sustantivo, no meramente formal. Lo formal es decir, bueno, la vía tiene que ser por una ley del Congreso. Ahora, ¿cuál va a ser la intensidad de esa reglamentación? Por eso se llama debido proceso sustantivo, es decir, hasta qué punto se va a poder reglamentar sin alterar el derecho constitucional. Entonces, cuando ustedes lean o vean razonabilidad, lo tienen que enlazar mentalmente de inmediato con aquella cuestión que tantas normas constitucionales en Argentina mencionan de la no alteración del derecho. Una reglamentación razonable va a ser aquella que no altere el derecho constitucional. Esa sería una primera aproximación. Ahora, la cuestión constitucional a saber es en qué caso concreto puede esa norma alterar esa razonabilidad. Alterar, mejor dicho, el derecho, es decir, y no ser razonable esa reglamentación. Al respecto, hay dos formas de encarar la actividad reglamentaria del Estado, poniéndonos en un punto de partida de deferencia hacia el legislador, es decir, respeto hacia el criterio del legislador, donde nosotros vamos a suponer que esa reglamentación es constitucional, o poniéndonos de otro lado, pensando que esa reglamentación puede ser inconstitucional desde el primer momento, como dice el adagio ab initio. ¿Cómo es esto? El test de mera razonabilidad es aquel principio o análisis o examen de razonabilidad de una norma reglamentaria que tiene un criterio de mayor deferencia, como decía yo, respeto hacia la norma constitucional. Se presenta una dicotomía entre medios y fines, se valoran ambos en principio desde una perspectiva favorable al legislador. Se va a presumir, y ese es el principio en la gran cantidad de normas, que el legislador ha hecho una reglamentación razonable. Entonces se parte de la validez constitucional de esa norma, y esa presunción de constitucionalidad puede ser revertida por quien la impugna en un juicio y deberá ser revertida para poder ganar su caso eventualmente. Es decir, que este tipo de análisis va a demandar de quien cuestione la validez constitucional de una norma que se presume constitucional que acredite que es irrazonable, porque de otro modo va a prevalecer la posición favorable a la validez constitucional de esa reglamentación. La Corte de la Nación, la Corte Suprema, el criterio clásico que está expresado ahí en ese extracto de un caso Sine Callao de 1960, dice que la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca, es decir, la repugnancia de una norma reglamentaria, debe ser manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad, máxime si ello es posible sin violación de los textos. Entonces,
en este test cómo procede el juez para evaluar la razonabilidad de una norma. En primer lugar, se consideran cuáles son los fines específicos que ha perseguido la norma reglamentaria, que tienen que tener propósitos generales que justifiquen el dictado de esas normas y un fin público siempre. Entonces lo primero es analizar y decir, bueno, ¿cuál es el fin perseguido por esta reglamentación? El segundo paso es saber si los medios elegidos alcanzan para lograr el fin perseguido a través de un análisis de adecuación. Es decir, si son adecuados las restricciones a los derechos, los medios elegidos por el legislador, y de tal manera no aparezcan infundados o arbitrarios. Aquí apunta esta segunda etapa del análisis a saber acerca de la aptitud o idoneidad de los medios reglamentarios para alcanzar el fin perseguido por esa ley. Los jueces entonces en este análisis de la mera razonabilidad se tienen que pronunciar en un caso concreto sobre los medios elegidos por el legislador, pero únicamente se limitarán a ver si son o no proporcionados a los fines y decidir si es o no admisible la restricción a los derechos individuales afectados en el caso concreto. Pero queda totalmente excluido de la posibilidad del análisis judicial plantearse, por ejemplo, si había medios alternativos para reglamentar el derecho o menos restrictivos para alcanzar los fines perseguidos. Entonces, se puede sistematizar este análisis de mera razonabilidad señalando que, por un lado, se tiene que argumentar o hacer la argumentación para auscultar, analizar la constitucionalidad o razonabilidad de la reglamentación. Por un lado, cuáles son los fines que busca la ley reglamentaria, que deben ser compatibles con la Constitución, y cuáles son los medios que se emplean para reglamentar, que deben ser adecuados y proporcionales. Adecuados, es decir, aptos o idóneos para el fin, pero sin ver si hay medios alternativos. Y proporcionales, es decir, que no desnaturalicen el derecho por la intensidad de la restricción, pero no es necesario saber si había medios menos restrictivos del derecho en cuestión. Entonces, este es el test de razonabilidad con una representación gráfica que efectuó el doctor Ariel Sosa hace unos años y que acá la usamos para que ustedes la vean. Medios deben ser adecuados y proporcionales y los fines de carácter público. La relación medio a fin. Veamos algunos ejemplos. El caso Desi de la Corte de la Nación, que si yo no recuerdo mal es de la década del 90, primera mitad de la década del 90, se declaró inconstitucional la ley penitenciaria federal porque los medios que se cuestionaban, que era censurar la correspondencia de las personas detenidas, al entender de la Corte, no guardaban una vinculación razonable con los objetivos perseguidos por la ley, con la finalidad de la ley, que era la seguridad de los internos y su readaptación social. Me explico. El fin de la ley era la seguridad de los internos, readaptarlos. Entonces, una de los derechos que estaban reglamentados debido a su situación de encierro en los penales era que se censuraba su correspondencia en el sentido de que había una previa lectura por parte del personal penitenciario, se examinaba la correspondencia, en directa violación al artículo 18 de la Constitución. Entonces la Corte dijo, esa reglamentación es excesiva y viene a alterar el principio de la privacidad de los papeles privados. Otros ejemplos, fuera de un caso, son algunos ejemplos que vivimos a diario y que tal vez ustedes no saben y a partir de ahora lo van a entender.
relacionados, por ejemplo, con el derecho de circulación. Y me voy a enfocar sobre todo en lo que es la circulación vehicular o de automóviles. Tenemos semáforos, seguridad vial, carnet de conductor, seguros. Sin duda que hay un derecho a circular que está en la Constitución Nacional. Y si alguno de ustedes o algún familiar suyo tiene un automóvil, tiene derecho a transitar. Ahora, el tránsito que se va a realizar por las arterias de la ciudad de Tucumán, por ejemplo San Miguel de Tucumán, o por rutas provinciales o nacionales, no puede ser efectuado de la manera en que a uno le venga en gana. Por ejemplo, hacer picadas por la calle 25 de Mayo al 400 por frente al edificio de nuestra facultad. Hay un límite a la velocidad dentro de la ciudad, establecido por una ordenanza. Hay semáforos que ordenan el tráfico y que nos dicen que si hay una luz roja yo tengo que estacionarme o frenar y permitir el paso de los peatones y de otros autos que vienen por otras arterias, y recién cuando esté en verde puedo avanzar. Hay una reglamentación para que no basta con que usted tenga el auto y sepa conducir, tiene que tener un carnet que ¿para qué? Para que el Estado tenga, con la finalidad de protección de del buen tráfico y de los terceros, saber que usted está en condiciones, que tiene buenas vistas, que puede estacionar, que conoce las normas de tránsito. Y aparte usted para transitar tiene que contratar un seguro obligatorio, porque si no, no está en condiciones de circular. Entonces todos estos ejemplos que estoy dando yo, sin duda impactan sobre el derecho a circular en un automóvil, en este caso. Pero bueno, los semáforos impiden o alteran el derecho a la circulación. Todo lo que se pide es que usted ante la luz roja detenga su marcha para permitir que el cruce de peatones, para no atropellar a las personas y para no chocar a gente que viene con su automóvil por otra vía que tiene también derecho de paso. La seguridad vial, en el sentido de que si hay algunas rutas donde usted no puede ir a una alta velocidad, por ejemplo en zonas urbanas, en las rutas tiene que bajar la velocidad y después podrá nuevamente llevar su auto, por ejemplo, a 110 km por hora. Todos estos ejemplos que estoy dando son ciertamente reglamentaciones. El fin público será asegurar el buen tráfico, evitar accidentes. La seguridad vial en sí es un bien o un valor que se puede encarar como tal. Entonces, ninguna de estas reglamentaciones impiden que usted tenga el derecho de circular. Le imponen una carga, es verdad. Entonces, estos son ejemplos de una regulación del derecho a circular en automóvil en este caso. Pero ninguna de ellas razonablemente va a permitirle a usted decir me han privado de mi derecho a circular, o no puedo circular, o no, tengo que parar en el semáforo y eso altera de una manera inconstitucional mi derecho a manejar por la ciudad de San Miguel de Tucumán. A veces también hay algunos requisitos físicos para hacer determinados oficios o ejercer ciertas profesiones y eventualmente para acceder a estudios superiores. Esto es el caso Arenzón, que vamos a ver nuestro primer caso a través del método de casos. Este lo podríamos dejar un poco en suspenso si es que se necesita alguna característica física para acceder a estudios superiores, si es o no. Pero para determinados oficios, por ejemplo, para ser conductor, chofer de colectivo, seguramente una persona que tenga una visión muy disminuida o casi nula no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el bien a resguardar en ese caso es la seguridad vial también y la seguridad de la gente que es colectivero de transporte público transporta, valga la redundancia, y ese fin público amerita y reglamenta el derecho a trabajar como chofer, pero lo limita exigiendo una determinada característica psicofísica, es decir, tener buena vista o algún examen psicológico. Ese tipo de reglamentación son sin duda limitaciones al derecho, pero son, me parece a mí, razonables.
El mismo ejemplo podríamos utilizar que estoy viendo acá, el carnet de conducir. El carnet de conducir a usted se lo van a otorgar también si alguno de ustedes ha hecho un examen para conducir, sabe que tiene que hacer un examen de visión, de visual. Un oftalmólogo le pone a una determinada distancia un display con numerosas letras de distintos tamaños, letras, números, y tenemos que ver si usted puede leer eso, pero es razonable que así se haga. Veamos las diversas medidas que se han tomado en el marco de la pandemia COVID-19, que son extremadamente limitativas del derecho. Es que en un tiempo de normalidad, no de emergencia, sin duda serían inconstitucionales. ¿Por qué no voy a poder transitar por la vía pública? ¿Por qué voy a tener que ir con un barbijo? ¿Por qué voy a tener que en determinada hora quedarme dentro de mi casa? ¿Por qué no voy a poder ir a la facultad a tomar clase? ¿Por qué no va a poder un profesor ir a la facultad a dar clase? Bueno, esas medidas que son excepcionales dentro de lo que se llama el poder de policía de emergencia se encuentran también, en su gran mayoría, justificadas por esta cuestión de la pandemia. Y como también ahora están distintas fases, en algunas ciudades, en cuanto van avanzando, en cuanto aparentemente el peligro de contagio es menor, esas reglamentaciones se hacen menos fuertes con respecto a los derechos. Pero ahí también ustedes tienen un muy buen ejemplo de reglamentación de derechos constitucionales diversos que se dan en un marco de emergencia, que justifican por lo tanto ese ejercicio más intenso del poder de policía. La emergencia no otorga poderes que no estén en la Constitución, pero sí permite que los poderes del Estado se ejerzan con un grado, podríamos decir, de mayor intensidad respecto de los derechos individuales. Eso, según la jurisprudencia tradicional de la Corte, es constitucional. Allí está. Entonces, el test del escrutinio estricto. Esta es la otra versión. Por un lado está la razonabilidad, mera razonabilidad, que implica, como yo decía, una visión deferente, de respeto, si se quiere, o tal vez podríamos usar otra palabra, de confianza hacia el legislador, en el sentido de que uno estima o entiende que esa legislación ha sido tomada de un punto de vista constitucional, ¿sí? Ahora, de otro punto de vista, tenemos un análisis distinto, que es una visión, si se quiere, opuesta, o que está en las antípodas, donde partimos de que la actividad reglamentaria del Estado es inconstitucional. Y esto es un estándar de revisión mucho más exigente que entra en el campo del derecho constitucional cuando en juego están derechos de la igualdad y las personas son tratadas de manera desigual a partir de determinadas características que esas personas no están en condiciones de modificar por sí mismas. Nacionalidad, raza, religión, género. Estos son el estándar que se llama de las categorías sospechosas y que remite al test del escrutinio estricto. Fíjense, ya no es el test de la mera razonabilidad. Se llama test de escrutinio estricto. En el manual de Sagüez, ustedes lo van a encontrar en la página 922, bajo el título de modelo de los dos planos. Es exactamente lo que estoy acá señalando y con lo cual vamos a concluir esta charla. Dice la Corte, cuando se impugna una categoría infraconstitucional basada en el origen nacional, corresponde considerarla sospechosa de discriminación y portadora de una presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada levantar. ¿Quién es la demandada? Será el Estado que ha reglamentado un derecho. ¿Qué quiere decir levantar?
que tiene que argumentar de un modo suficiente para que el juez deje de lado esa presunción de inconstitucionalidad de la norma. Esto lo dijo en el caso Goschau, Evelyn contra Consejo de la Magistratura de la Cava, un fallo famoso de 2006. Y en nuestro trabajo con casos también vamos a ver algunos ejemplos de esto para que ustedes vean cómo opera distinto el análisis respecto de si una norma es o no razonable a la luz del estándar del artículo 28. Entonces, en el test del escrutinio estricto hay una ley reglamentaria de derechos de categoría sospechosa. Es decir, categoría sospechosa no es por la categoría de la persona, no es que una persona de una determinada raza es sospechosa o una mujer o un hombre son sospechosos. Lo que es sospechoso es la reglamentación. Tiene una presunción en contra de inconstitucionalidad. Esto quiero que quede de nuevo muy claro. En el test de razonabilidad se presume que la ley es constitucional. Cuando entramos en el ámbito de las categorías sospechosas y del escrutinio estricto, se presume que la ley es inconstitucional. Entonces, si en el test de razonabilidad quien apunta a que se declare inconstitucional una norma que se presume constitucional, esa persona, ese abogado, ese litigante va a tener que llevar adelante la actividad argumentativa importante para que el juez salga de ese estadio primero de presunción de constitucionalidad y lo lleve a declarar inconstitucional esa reglamentación. En el test del escrutinio estricto se parte del modo distinto, es decir, una persona, por ejemplo, como Goschau, que era alemana, va demandando una ley que le impide acceder a un oficio, y el hecho de que esa ley le impide acceder al oficio por su nacionalidad, se entiende que es inconstitucional o se presume inconstitucional. Entonces el Estado, que fue el que creó esa ley, es el que va a tener que defender en el juicio que esa ley, a pesar de esa presunción, es constitucional. Tiene que probar que los fines son necesarios, no meramente convenientes. No es una cuestión de conveniencia o de proporcionalidad. El fin tiene que ser necesario para garantizar ese objetivo público que tiene la ley reglamentaria. Que se promuevan con esas restricciones los fines de la norma, y lo más importante, tal vez, desde el punto de vista de la argumentación en un juicio, es que el Estado tiene que probar de que no hay otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego. Recuerdan ustedes que en el test de razonabilidad el juez no entra a ver si podía haber otros medios menos restrictivos para el derecho. Simplemente con que haya una relación de proporcionalidad medio a fin es suficiente. Acá no. Acá el Estado tiene que probar no solo de que es necesaria la reglamentación, sino de que no tiene otro medio menos lesivo al derecho que se está reglamentando para obtener ese fin público que se pretende con la norma que se presume inconstitucional. Ese es el gran cambio en el análisis constitucional. Este test del escrutinio estricto ya está incorporado en la doctrina de nuestra Corte de la Nación y es conocido también en numerosas cortes provinciales. Acá dejo una bibliografía complementaria en el caso de que quieran ahondar un poquito más, específicamente sobre categorías sospechosas, que la pueden descargar de esa página de internet. Muchas gracias por su atención.